Hoy nos ocupa un tema que nosotros hemos considerado muy importante en aras de los proyectos y de todo lo que el gerente de proyectos debe ser y en lo que debe convertirse para lograr proyectos exitosos. Y es las 5 habilidades a desarrollar para 2023 y, por qué no, para la vida. Antes de empezar, quiero presentarles a mi gran amigo y socio René Pascuas. René es una persona que yo conozco desde hace unos poquitos años, ¿sí? Hace unos casi 20 y pico de años, y es la persona que yo conozco que para mí es la autoridad en agilismo. Lo que dice René, así es, porque lo ha vivido, porque lo ha sufrido, porque lo ha enseñado, porque lo ha estudiado y sobre todo porque le ha dado resultado. René, es un gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias, Mauricio. Muy amable tu presentación. Un honor estar aquí contigo. Y bueno, como siempre acá con mi amigo, socio Mauricio Morales, fundador de Projectical, una empresa que ya tiene más de 20 años en el mercado. Mauricio es un tipo que le encanta acompañar organizaciones, equipos y personas a tener mejores proyectos. Desde la consultoría, desde sus cursos. Yo creo que no hay un sistema de certificación PMP como el de Mauricio. Lo garantiza, sí, o sea, la gente es súper contenta, pero no es un sistema de hacer trampa, es un sistema de aprender a ser mejor gerente de proyectos y la certificación viene por añadidura, que creo que es una filosofía que compartimos. Un honor siempre estar aquí contigo, hermano. Entonces, vamos a ello, que eso estoy que me hablo. Bueno, vale. Vamos a empezar entonces. Y antes de ir al grano de hoy, queremos invitarlos a nuestro próximo webinar. Nuestro próximo webinar, un momentico, nuestro próximo, ya, se lo sabía. Ok, nuestro Miércoles de próximo gestión de webinar, proyectos sin problemas de audio, no son miércoles de gestión de proyectos. Dice sí, Angélica que no se te oye. Marco y ahora también. sí se me escucha. Yo te Listo, escucho, pero perfecto. Bueno, en nuestro próximo webinar vamos a hablar de algo que para muchas personas parece obvio, pero nos lo pasamos por la galleta. Y es el cronograma. No se hace para que guste. El cronograma se hace para que se cumpla. Y es muy usual en muchas organizaciones hacer el cronograma y luego, no, pero bájele, no, pero es que está muy allá, no, pero acorte tiempos acá. Y hacemos caso. Vamos a hablar de cómo enfrentarnos a esta situación, de cuáles son las premisas para que hagamos un cronograma que se cumpla y evitar ese problema del cronograma que se hace para que gustos. Y bueno, vamos a entrar en materia. vamos a ello. La próxima, les cuento que como se dieron cuenta en la imagen, la próxima vez, por causa de fuerza mayor, un tema programado hace meses, estaré fuera de este escenario. Lastimosamente porque me encanta, me divierto mucho, pero pues bueno, estarán igual en manos de Mauricio, que mejor. Ahí me toca a mí entonces acompañarlo, espero que no se aburran. Yo creo que uno de los aspectos de la gestión de proyectos que más ha cambiado en los últimos años es en qué momento llega el gerente de proyectos al proyecto. Y no sé, René, si tú te acuerdas que uno lo nombraban como gerente de proyectos y le decían, y vaya, necesitamos que gerencie este proyecto y ya el contrato se firmó hace un mes y están dando, pero todavía no tiene gerente. Empujón al abismo y hágale. Y resulta que a lo largo del tiempo el gerente cada vez llega más antes al proyecto. Hasta hace unos años, el mismo PMBOK decía que el Project Charter
se lo entregaban al gerente de proyectos. Después de que el PMI hizo un nuevo Role Delineation Study para la quinta edición del PMBOK Guide, el PMI se dio cuenta de que es el gerente de proyectos, es el que está haciendo el Project Charter en las organizaciones. Lo que pasa es que el gerente de proyectos lo hace, luego busca la aprobación, porque el patrocinador no tiene tiempo de ponerse a hacer el Project Charter. Y antes se asumía que era el patrocinador. Eso ha llevado al gerente de proyectos a pensar cada vez más en cuál es la estrategia detrás del proyecto, cuál es el beneficio que debe obtener la organización del proyecto, más que en cuál es el producto que necesitamos desarrollar. Y ese producto, ¿cómo debe salir? Son ambas cosas, porque al fin y al cabo se genera un producto, pero el pensamiento ha cambiado. El producto se genera para que cuando la organización lo empiece a utilizar, empiece a tener un beneficio y ese beneficio se pueda medir contra la estrategia. Eso ha llevado a que los gerentes de proyectos hoy en día tengamos que siempre preguntar, ¿y el proyecto para qué es? ¿El proyecto qué beneficio busca? Si no es que nosotros ya inclusive empezamos desde la misma formulación de las iniciativas. Entonces, como que se van solapando las labores del business analyst con las del gerente de proyectos, ¿sí? Desde el punto de vista de que ambos necesitan saber cuál es el problema a solucionar o cuál es la oportunidad a aprovechar en una organización y qué proyecto se va a emprender para generar un producto que cuando empiece a operar logre esos beneficios esperados. Tu labor ahora como gerente de proyectos está en siempre enfocarte en cuáles son esos beneficios. Y cuidado con esto. Hace poco me decían, donde un cliente, en una gran caja de compensación, que ¿qué pasaba? Ellos habían hecho un proyecto, el producto salió, el producto funcionaba bien, el proyecto se terminó, pero nadie usó el producto. Entonces le achacaban esto, no, es que faltó gestión del cambio, es que faltó involucrar al usuario, pero en realidad yo les dije, no, pudo haber faltado gestión del cambio, pudo haber faltado involucrar al usuario, pero el gran error estuvo en que el gerente de proyectos se enfocó en desarrollar un producto y no en dar una solución a la organización. Y la connotación es bien grande. Hoy en día, por ejemplo, y creo, René, que tú estás de acuerdo con esto, eh, las organizaciones pelean y tienen bandos porque aquí hacemos esto ágil, pero ustedes son PMI, pero ustedes están anticuados, pero es que esto es lo nuevo, pero es que... Y vean, si hay algo clarísimo, es que una cosa es el proyecto y otra cosa es el producto. Yo puedo tener un proyecto ágil, sí. ¿Puedo tener un proyecto ágil con un producto desarrollado en cascada? Sí. ¿Puedo tener un Y viceversa. proyecto en cascada con un producto desarrollado ágilmente? Sí. Eso no hay pierde, no hay riesgo, no hay problema. Pero ¿dónde está el asunto? Por favor, no confundamos desarrollar el proyecto con desarrollar el producto. Nuestra visión como gerentes de proyectos, lo hagamos o no ágil, lo hagamos o no con prácticas del PMBOK Guide, está en que al final ese producto debe quedar operando y trayendo beneficios. Así que te recomiendo, seguramente tus proyectos llevan así, seguramente sabes los beneficios, pero el pensamiento estratégico a desarrollar es ponte del lado de la organización. La organización vive de sus operaciones hoy. Un banco hoy vive de recibir ahorros y poner créditos, recibir ahorros y poner créditos. Listo. Pero el banco no sobrevive y no crece gracias a los ahorros y los créditos. El banco crece gracias a la creación de nuevos productos, a la creación de nuevos negocios y cada uno de esos es un proyecto. Así que tu visión como gerente de proyectos es, estás al frente
del futuro de la organización. Estás jalonando a la organización hacia el futuro. ¿Cómo? A través de proyectos que generan productos que cuando entran a operar y tú los debes dejar operando, empiezan a traer los beneficios y empiezan a lograr esa estrategia que es la que dice para dónde vamos a ir. ¿Ok? René. Eh, si quieres, devuélvelo y seguimos hablando. Claro que vamos a empatar. Yo quisiera complementar lo que tú dices y hacer recalcar algo, resaltar algo, y es que lo que tú estás hablando con términos diferentes al agilismo es completamente ágil. Es un principio básico de agilismo. Nosotros quisimos expresarlo en términos de pensamiento estratégico, pero uno de esos temas muy importantes que tenemos en el agilismo es, señor, entregue valor, cree valor, ¿sí? ¿Y cómo creo yo valor? No simplemente creando productos por crearlos, sino pensando en el cliente y pensando en su usuario final y cómo ese producto va realmente a entrar a un mercado y va a ser exitoso o no, y va a hacer exitoso a mi cliente porque su usuario es exitoso. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahí el papel del gestor de proyectos es distinto, porque tiene que entender el negocio. Y por eso en agilismo tenemos dos roles, ¿ok? Por ejemplo, en Scrum tenemos dos roles, uno que es el Product Owner y otro que es el Scrum Master. Entonces, el Scrum Master está en el delivery, en la creación del producto, y el Product Owner está en una situación un poquito más arriba, porque como su nombre lo indica, es el dueño del producto, porque entiende el producto, entiende el mercado, entiende para qué se hace, cuál es el objetivo, cuál es el ROI, es el retorno que la empresa está esperando por ese proyecto. Porque una empresa no hace proyectos por hacerlos. Ay, tenemos una plata para botar a la caneca, qué rico, juguemos. No, una empresa se mete en un proyecto porque tiene unos objetivos que normalmente son económicos. Quieren posicionarse mejor, quieren mejorar el ticket, quieren entrar a un nuevo mercado, quieren quitarle una porción del ponqué de la torta a la competencia. Entonces, esa es una actitud estratégica que es completamente ágil, Mauricio. Qué bacano, ¿no? Por eso es que Mauricio y yo no peleamos. No, Y ya que estamos hablando de que eso es una mentalidad ágil, pues vamos a eso, vamos a esa mentalidad ágil si quieres. Eh, Hay muchas cosas para hablar acerca de mentalidad ágil y esto se puede tener una especialización completa solamente de esto, pero vamos a hablar algunos punticos como importantes para que primero yo les pase mi idea al respecto y por otro lado para que de pronto puedan entrar a buscar, ¿no? Todos hablamos de mentalidad ágil y la mentalidad ágil está dentro de una gran sombrilla que es el pensamiento Lean. Eh, sí, imagínense, Lean. O sea, Toyota la rompió y nos cambió la forma en la que hacemos todo, no solamente en proyectos, no solamente en software, sino en una cantidad de temas importantes en crecimiento. Mi vida está regida por Kaizen, ¿ok? 1% mejor cada día. Pero entonces el tema aquí es que eh, el cambio, ya hablamos del tema del valor, ¿no? Entonces no voy a entrar más al valor. Otro tema muy importante es que muchas veces esa mentalidad ágil eh, tiene ese mito de que se trata de velocidad, porque la palabra ágil se malentiende, ¿no? Se malinterpreta. Y no se trata de velocidad, se trata de reacción al cambio, ¿ok? Entonces la mentalidad ágil es una mentalidad que no se queda en lo seguro, no se queda en lo que tengo, no se queda diciendo, así lo hacemos aquí, es que así lo hacemos desde hace 20 años, sino que se fija en el mercado, se fija en lo que está sucediendo y reacciona ante el cambio, porque estamos en una sociedad, estamos en un mundo que se mueve vertiginosamente, vertiginosamente. El mundo en el que teníamos 3 años para desarrollar uno de esos productos del banco del que hablaba Mauricio pasó, ya no existe y no va a volver.
¿ok? A no ser que haya un holocausto zombie o alguna cosa rara. Pero mientras sigamos como vamos, esto va a la velocidad de la luz, a warp, decían en Star Trek. Entonces, la idea es reacción ante el cambio, ¿ok? Estudiémonos el manifiesto ágil. Creo que el manifiesto ágil nos indica cuáles son esos principios básicos. Los 4 valores dice individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Aquí hay un por encima en los 4 valores. Y esto sí que crea un mito grandísimo que todo el mundo lo malinterpreta. Dice por encima, no en lugar de. Nunca en la vida ha dicho en lugar de. Y no entiendo cómo alguien pudo haberlo malinterpretado. Yo creo que alguien perezosito que no le gusta tener procesos y herramientas, o que no le Pero es que gusta de esos conoce uno documentar. mucho, esos perezosos de mente que no quieren entender lo que quieren. Entonces, exacto, entonces es individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. ¿Significa que no tenemos procesos y no manejamos herramientas? Absurdo, las tenemos, pero es más importante cómo los individuos hablan entre ellos y los individuos mismos. Software funcionando, pon ahí en lugar de software, producto, el que quieras o servicio, por encima de documentación exhaustiva. ¿Significa eso no documentar? No, significa que ya no es necesario, como cuando nos conocimos con Mauricio, hacer los 12 diagramas de UML porque era obligatorio hacerlos todos. No, señor. Si tú con uno tienes suficiente para entender el proyecto, adelante con uno. ¿Ok? Adelante con uno. Eso es lo que se refiere. Documentación exhaustiva es documentación que no sirve o que no da claridad o que no aporta. Si no aporta, no lo hagas. Colaboración con el cliente por encima de negociación. Colaboración. Y eso sí que me ha funcionado a mí. Traer al cliente a mi lado en lugar de tenerlo al frente como un enemigo. ¿Ok? Respuesta ante el cambio por encima de seguir un plan. ¿Significa eso que no planeamos? No. Significa eso que sabemos que el plan se hace para que funcionen las cosas, no se hace para pensar que es un dogma. Eh, y quisiera dar algo más allá de esto, ¿no? Hay algo muy interesante en nuevas tendencias de agilismo. Busquen algo que se llama The Heart of Agile, el corazón del agilismo. Búsquenlo, me parece muy interesante y se dan cuenta que empiezan a condensar y a traer principios que son muy interesantes. Quiero dejarles algo que son los 6 principios, los 5 principios a tener en cuenta, pero en Business Agile, porque es que el agilismo está escalándose en las organizaciones y ya no estamos hablando solamente de agilismo en el delivery, es decir, en la creación del producto. Estamos hablando de agilismo en el business y en el enterprise, en los equipos, o sea, en las personas, hay 4 niveles, en las personas, en los equipos, en el business y en el enterprise. Entonces, no podemos quedarnos hablando de agilismo solamente en el delivery, en la creación del producto, porque es muy cortico, ya se quedó cortico hace mucho tiempo. Tenemos que ir más allá. Entonces, si hablamos de Business Agile, eh, tenemos ofrecer un flujo continuo de valor, súper importante, ¿sí? Ofrecer un flujo continuo de valor. Flujo continuo de valor. No son picos y luego bajamos y no entregamos o entregamos valor negativo y luego subimos y no, es un flujo continuo de valor, ¿ok? Jeff Bezos decía que con 70% de conocimiento él tomaba una decisión. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿sí? Y eso mismo pasa con el valor. Es preferible entregar 80% de valor continuo toda la vida que entregar picos de 300% y luego bajarse a menos 300% porque me cansé. ¿Ok? Involucrar a los clientes, segundo punto. No hay nada más importante porque es que tú le entregas valor a quién, a tu cliente. Cuando Mauricio y yo nos encontramos, esos proyectos era lo que uno quisiera hacer. Y el cliente antes se arrodillaba y le decía, gracias, me entregaste un producto, me solucionaste la interfaz como se le diera la gana, la usabilidad como se le diera la gana. Y antes le agradecían a uno, ahorita no. El cliente recibe lo que sabe que le entrega valor, lo que se da cuenta que le entrega valor a su usuario, a su cliente final. ¿Ok? Entonces hay que involucrarlo desde el comienzo. Es como hacer trampa, digo yo. O sea, tú desde el comienzo sabes que va a esperar el cliente al final. Entonces,
Es como tener el examen final, los puntos del examen final, ¿no? Esperar y gestionar la incertidumbre, y esto es algo de lo que ya les había dicho, es gestionar la incertidumbre. El cambio es la única constante y tenemos que saber que va a estar allí. No podemos pensar que vamos a jugar a lo fijo, a la fija. No, eso no existe. Sí, eso no existe. Eh, la perfección se vuelve infinita en el esfuerzo y es asintótica, o sea, y es una curva asintótica, o sea, nunca vas a ser perfecto, pero tu esfuerzo se va a ir al infinito. En cambio, cuando estás en un 70%, tienes un buen equilibrio entre esfuerzo y calidad, ¿ok? Entonces, tenemos que saber que la incertidumbre está ahí, no va a dejar de estar. Los individuos son la última fuente de valor, por lo menos hasta que no tengamos las siguientes 2 o 3 generaciones de inteligencia artificial. Ya ahorita también estamos sufriendo algo por eso, ¿no, Mauro? Pero bueno, hasta el momento los individuos son la última fuente de valor. La gente es importante, trabajamos con gente. Y por último, usar estrategias específicas. No tenemos recetas, no existen recetas. Por favor, no uses recetas, ¿sí? No uses recetas. Si tú tratas de hacer una receta con ingredientes de otro país, de otro sitio, probablemente te va a quedar horrible la receta. Consíguete un coach que te guíe para hacer la adopción de un nuevo marco de trabajo, de alguna metodología nueva, de algún nuevo proceso, porque si no, vas a aplicar una receta y esa receta funcionó allá donde tú te la estás trayendo, pero eso no significa que te va a funcionar a ti. Siempre es específico, siempre hay que diagnosticar, siempre hay que ver qué está pasando y actuar de acuerdo con la cultura, con la mentalidad, con los procesos, con lo que tengas, porque no existen recetas. Y con eso me quedo. No sé qué quieras complementar allí, Mauro. Como les digo, hay muchas cosas para hablar en mentalidad, pero, pero esa es la idea ahí general, ¿no? Pues, en esto de mentalidad, Te estoy perdiendo, Mauro, no sé los demás. Es como cuando se te desconecta el micrófono. bueno, ok. En esto de mentalidad ágil aparecen varios elementos a tener en cuenta. Desde el punto de vista de un gerente de proyectos que ha sido formado con el PMBOK Guide, una Te perdí, mentalidad Mauro. ágil, Y ahora ¿sí? sí volviste. Sí. Listo. Parece que fuera difícil adquirir una mentalidad ágil, pero en realidad no lo es. ¿Cuál es el problema? Cuando nos han mostrado erróneamente que primero planeamos y luego ejecutamos. Así no cabe agilidad en ninguna cabeza. Y eso es totalmente falso. Yo siempre digo, y René conoce muy bien esta metáfora, gestionar un proyecto es lo más parecido a manejar un vehículo. Primero, tú no manejas tu vehículo igual en la mañana que en la noche, igual lloviendo que seco, igual en terreno pavimentado que en una autopista, que a través de un barrio que en terreno destapado. Ahora empiezas con las combinaciones. De noche, terreno destapado entre un barrio, Claro, o de tractomula día o mojado en camión una autopista, o ¿sí? tractomula o carro chiquito. Tractomula o carro chiquito, exacto. Y de todas formas, tú vas a tener de cuenta que prendiste el Waze y lo tienes ahí, y el Waze te dice vaya por aquí, pero Waze o hay un embotellamiento y tienes que cambiar de calle, tomar por otra vía. Y Waze no sabe que en este momento tú tienes que acelerar, frenar, hacer el cambio, girar a la derecha, en fin. Gestionar un proyecto es así. Tú puedes tener una meta para llegar, pero tu mentalidad ágil está en que tú no vas a poder definir de principio a fin cuando me pones primera, segunda, tercera, aceleras, frenas, paras, te detienes, sigues andando. No lo vas a poder definir. Todo eso depende de cómo vaya el proyecto. Debes O, enfocarte o si el es carro se en quedó que, sin gasolina.
¿sí? O se quedó sin gasolina. Debes enfocarte es en que en este momento debes saber cómo vas a llegar a la siguiente cuadra, cómo vas a llegar a la siguiente calle. Y en la siguiente calle las cosas pueden cambiar. Y debes tener toda la flexibilidad para cambiar tu plan. Entonces, la mentalidad ágil en proyectos, cuando estás trabajando bajo los estándares del PMBOK Guide, bajo las buenas prácticas del PMBOK Guide, está en una práctica que parece que no mucha gente utiliza o no conoce y existe desde siempre y se llama planeación evolutiva, planeación rolling wave. Cuando yo tomo, y eso es parte de lo que vamos a ver la semana entrante en el webinar de el cronograma se hace para que se cumpla y no para que guste. Es cuando tú tomas una actividad que te pasaron de 2 semanas y no te la comes entera, sino que sencillamente venga. ¿Qué va a hacer en la primera semana? Muy bien. ¿Y de la primera semana qué va a ser el primer día? No sé. Entonces, cuando tengamos información, ahí sí me dice qué va a ser el primer día, y el segundo, y el tercero. Y así vamos evolucionando la planeación sin necesidad de cambiar la fecha final, pero estamos pensando ágilmente. Y estamos pensando, ¿eso es lo mejor que podemos hacer en este momento? ¿Estamos pensando en valor o solamente en seguir el plan? Entonces la mentalidad ágil va alineada con eso. Claro, ahí hay un Y tema interesante de lo que, dentro de lo que hablas, Mauricio, y es que eh, es muy importante la persona, es muy importante la calidad del equipo, ¿sí? Em, Cuando tú tienes un buen equipo, tú tienes que aprovecharlo, para eso lo contrataste, ¿sí? Contratas gente inteligente para que te ayude con eso precisamente. Entonces, tú reemplazas un diseño muy detallado al comienzo, que es lo que usábamos antiguamente, ¿sí? Bueno, que se sigue usando en proyectos que deben manejarlo así, ¿no? No veo cómo vas a poder construir una carretera ágil, o sea, con Scrum, por ejemplo. ¿Okay? exacto. Entonces, Pero fíjate que es el producto espera, el termino que la no idea. se puede construir ágilmente en ese caso, pero Claro, puedes porque son tener procesos herramientas, ágiles para tu gestión del proyecto, eso son cosas distintas, incluso para la mezclados. gestión de los materiales. Mira, en Imagínate, Oil and por Gas, ejemplo, una carretera gestionada Lean. Yo no puedo hacer la carretera con Scrum, pero puedo gestionar la provisión de materiales Lean, just in time, que tenemos planeado para esta semana 100 metros más de pavimento y me vayan llegando diariamente los camiones con lo que necesito para el día. No tengo acumulación de materiales, no tengo pérdidas de materiales y estoy haciendo la carretera en cascada porque así tiene que ser. ¿Ves? sí, a eso iba. El tema es que cuando tú tienes las herramientas y tienes las personas apropiadas, entonces te adaptas y llegas a las situaciones y las situaciones no van a ser tan problemáticas porque vas a tener una mentalidad en la que sabemos que nada es perfecto, sabemos que el plan se hace, no, es para tener un rumbo, no para que se cumpla como si fuera un dogma, ¿no? Exacto. Entonces, y lo otro es tener herramientas apropiadas, porque tú no usas un martillo para atornillar un tornillo, ni usas un destornillador para clavar una puntilla, ¿ok? Ni usas un martillo para matar el mosquito que se te paró en la rodilla, que es lo que yo siempre digo, ¿ok? Porque Y seguramente vas sabes a tener usar las problemas. herramientas, porque Entonces, las tienes. ¿Cuántas las personas no herramientas, saben usar la herramienta? sí, correcto, hay que usar la herramienta apropiada en el momento apropiado. Por eso es que Mauricio y yo no peleamos, porque, porque tenemos esa situación en la que sabemos que lo uno se complementa con lo otro, no es exclusivo, no es, pues, Y mira lo que llegamos a nos otra dicen por habilidad. acá. Si quieres, Sí, espérate un momento y leemos acá. vale. Dice Angélica que lo buscan cuando ya el proyecto está mal. Y eso sí que nos ha pasado muchas veces, que nos llaman es, ay, ayúdame a recuperar el proyecto, ¿no? Claro, eso pasa. O contratan un junior, una persona recién graduada, lo ponen en un proyecto muy complicado y cuando ya le estallan la cara, entonces lo llaman a uno porque no quisieron pagar desde el comienzo a alguien que le solucionara realmente, ¿no?
Yamile nos dice, en el caso de generar estos productos a clientes externos y que el gerente del proyecto debe estar desde el inicio del proyecto. Sí, es muy importante, por lo menos en agilismo, eh, los roles que son parecidos a los gestores, por eso llamamos en genérico, Mauricio y yo aquí, es gestión del proyecto. Esos roles deben estar lo antes posible en un proyecto. Deben entenderlo para poder entender ese valor y entregar valor. ¿Sí? Juan, que si puedes acceder a la grabación, claro que sí. Y aunque tengas las herramientas adecuadas, no se las das a un niño. Claro, claro. Sí. Tú tienes que ver cuál herramienta le das a los niños y cuáles son para los adultos. Sin embargo, hay que ir educando a ese niño, hay que ir entrenando, formando a ese niño para que sea adulto, ¿no? Porque si no después tienes problemas haciendo la misma metáfora. Que no vas formando en liderazgo, que es el siguiente ítem, no vas formando en liderazgo a tu gente técnica, por ejemplo, y muchas veces pierdes un buen técnico para ganar un mal gerente de proyectos, ¿no? Efecto halo. Sí, señor, un gerente no es Se- obediente. Dice, se buscan gerentes obedientes. Sí, lastimosamente. Eh, eso es otra cosa, bueno. Todo proyecto Exacto. inicialmente debe tener un algoritmo que permita ver el objetivo final. Es tal cual eso. Si tienes un algoritmo y lo sigues, es obvio de encontrar problemas, o sea que vas a encontrar problemas, pero se pueden solucionar si te guías por el algoritmo, al menos que el algoritmo esté fuera del contexto. El tema es que, por ejemplo, en agilismo el algoritmo es iterativo e incremental. Entonces, efectivamente, si tú tienes una parada de revisión cada cierto tiempo y modificas, es un algoritmo evolutivo. Es un algoritmo que se modifica a sí mismo para llegar a donde realmente importa. No importa el cómo tanto, no importa tanto la forma, sino el fondo. ¿Para dónde voy? ¿Sí? Si yo tengo que tanquear gasolina extra, o tengo que ponerle nitro, o tengo que hacer lo que sea en el carro, es otro tema distinto. ¿Sí? Dice, ¿qué pasa con los cambios repentinos por algunos stakeholders de poder? ¿Qué crees, Mauricio? Ahí. ¿Qué es lo que pasa? Vean, hay un aspecto cultural que es muy importante tener en cuenta. Y ese aspecto cultural se llama la distancia de poder. Resulta que la distancia de poder varía de país en país. En Asia, por ejemplo, y en Latinoamérica, la distancia de poder es muy grande. Entonces entran esos paradigmas. Pero es que lo dijo mi jefe, ¿cómo voy a contradecir a mi jefe? Pero es que eso no le sirve al proyecto, pero es que yo no le puedo decir que no a mi jefe. No, y es que es el presidente de la empresa. ¿Cómo le va a decir que no al presidente de la empresa? Vean, es difícil Terrible. sobreponerse a la distancia de poder, pero es más difícil tener que lidiar con las consecuencias de un proyecto que no salió o salió un fracaso, porque así sea el presidente de la empresa, metió un requerimiento que no tenía que ver ni con el producto ni con el negocio, sino por un capricho. Es O que mucho más difícil. que no estaba aterrizado. A mí me ha No pasado estaba que me dicen, aterrizado. necesitamos Recuerden, eso para el 31 del mes. ¿Sí? ¿eh? ¿Por qué? Ya. ¿A razón de No, qué? ¿Y y el eso tema para es qué que ayuda? no Pues se puede, he tenido que decir, en una mesa con el no se puede. presidente de la organización. Simple. Y mi jefe me miraba así con cara de, no se puede. ¿Por qué? ¿Cómo le va a Venga, decir que sumamos. no al cliente? Tiempo uno más tiempo 2 más tiempo 3 más tiempo 4 más tiempo 5 no da, físicamente no da el tiempo, es imposible. Pero uno Y tiene que ya. tener el coraje, que es un principio ágil, para decir no y profesionalmente solucionar, ¿no? Pero hay cosas que a veces no se pueden, Mauro, tienes razón. Exacto. Ahora, recuerden que existe un modelo de prominencia. Y en el modelo de prominencia habrá personas con poder que tienen legitimidad, saben del producto, saben del problema, saben del negocio. Y habrá personas con poder que no tienen legitimidad, tengan o no urgencia. No porque tengan poder, tengo que agachar la cabeza y decirle, sí, señor, como usted diga. No, solo si tiene legitimidad su requerimiento, se evalúa si entra al proyecto. Si no tiene legitimidad, el requerimiento no tiene nada que ver con el proyecto, no se hace. No me importa quién sea usted el que lo esté pidiendo.
Y eso es Eso también es, ética del gerente de proyecto. eso Por le toca a eso uno a la veces. mentalidad estratégica, el pensamiento estratégico. Si lo que usted me está pidiendo va en detrimento del producto, de los beneficios, de los usuarios, del medio ambiente, no lo hago. Punto. Es ético. Partamos de ahí. Va unido a mis valores. ¿Sí? Entonces, no Claro, porque lo pida pero alguien de poder, se tiene que hacer. bueno, Dice, hay que retomo aclarar sus ahí que ese palabras. es es que tenemos un Lo delay, que está Mauricio, bien discúlpame. se deja quieto, de en adelante las modificaciones sufren, pero desde ahí hacia el camino final. Bueno, ok, un gerente Yo siempre creo debe buscar que alternativas que le permitan tener el proyecto en control, un gestionador con todos los stakeholders. Sí, alternativas hay, pero también una alternativa y muy importante es no. es complicado, ¿no? Porque prima el negocio. Muchas veces en las organizaciones a veces nos dicen, pues es que necesitamos caja y ese proyecto es muy grande y hay que hacer lo que digan. Y entonces ahí uno tiene que ver qué va a pasar, ¿no? Si quiere un problema ahorita o si quiere un problema en un mes, un año, 2 años o lo que vaya a durar ese proyecto, porque lo que va a pasar fijo es que vas a quedar mal y que vas a tener un problema. Vas a quedar mal tú y seguramente vas a tener unas consecuencias legales también, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas empresas que juegan con eso, pero bueno, cada quien con su conciencia y con su ética y su profesionalismo, ¿no, Mauro? Complicado, Exacto. pero es complicado, no es tan sencillo, ¿no? Y por El eso ideal es la ese. figura de liderazgo. ¿Qué es lo que pasa con el liderazgo? Vean, yo creo que el liderazgo es una de las palabras más prostituidas del idioma español, porque es una palabra que parece que todo el mundo entendiera, pero nadie sabe realmente qué significa. En gerencia de proyectos hay varios tipos de liderazgo. Está el liderazgo experto, la persona que es líder porque sabe algo. Está el liderazgo el liderazgo de castigo, ¿sí? La persona que es líder porque si no me castiga. O el que es jefe porque si no me castiga. Verbigracia, policía de tránsito. Yo creo que todos hemos pasado por un policía de tránsito y ahí sí nos portamos bien, ahí sí bajamos la velocidad, ahí sí, cinturón bien puesto, todo, y desaparece el policía y hacen de las suyas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de líder somos nosotros? Hay un líder muy especial, el líder referente. El que es un referente, aquella persona para que lo he escuchado en muchos proyectos y en muchas organizaciones, aquella persona a la que nos da vergüenza quedarle mal, nos da vergüenza entregarle algo mal, nos da pena porque la persona no nos va a regañar, no nos va a castigar, pero es que esa persona sí hace las cosas bien. El líder en un proyecto debe ser una persona que crea seguidores. Para crear seguidores, tú necesitas tener clarísima una visión y saber transmitir esa visión. Y ha habido grandes líderes en la historia en lados opuestos de la fuerza. A mí nadie me puede decir que uno de los más grandes líderes de la humanidad ha sido Hitler y otro de los más grandes líderes de la humanidad ha sido Gandhi. Y fíjense en algo. Hay hay un texto que leí hace un tiempo donde decía, hay dos candidatos a la presidencia. Uno es borracho, mujeriego, tartamudea, eh, ha tenido amantes, se levanta tarde. El otro es fiel, estudioso, culto, sabe hablar muy bien, respeta, a, respeta las instancias de poder, es observador de la ley. ¿A cuál eliges? Y resulta que el primero era Winston Churchill y el segundo era Adolfo Hitler. ¿Sí? El liderazgo que debes tener tú debe ir enfocado a inspirar a la gente. Eres tú la persona que se puede parar hoy frente al equipo y lograr que eliminen ese cansancio, se inspiren y puedan lograr el objetivo para la fecha prevista.
¿O eres la persona que se para al frente del equipo y les dice, qué pena, pero no va a haber fin de semana, tenemos que entregar el lunes y el que no venga a trabajar, pues lo echamos? ¿Cuál de los dos? ¿A cuál de los dos le van a trabajar mejor? En términos de transmitir la visión, yo siempre pongo esta fábula. Tú vas por la calle y ves dos personas pegando ladrillos. Le preguntas a una, señor, ¿usted qué está haciendo? No, yo aquí pegando ladrillos, pues es lo que me tocó hacer. Más bien déjeme que ahorita salgo y me reúno con mis compañeros a tomarme unas cervezas. Y vas y le preguntas al otro, ¿y usted qué está haciendo? Ah, yo construyo una catedral. Están haciendo lo mismo. Su visión es diferente. ¿Quién se encarga de transmitir esa visión? ¿Usted está pegando ladrillos? Dedíquese a eso. ¿O usted está construyendo una catedral? El líder. La persona que seguramente sabe que está construyendo una catedral y tiene la visión de la catedral, pegará los ladrillos mejor y con más gusto que la persona que está pegando ladrillos para salir temprano e irse a tomar cerveza. El líder tiene varias connotaciones y una de ellas es el poder, la persuasión. La connotación de poder la describe perfectamente Robert Greene en un libro que yo le recomiendo a todo gerente de proyectos que lea, Las 48 leyes del poder. Es un libro que te enseña cómo piensa la gente de alto poder y te da las herramientas para hacerlo. Algunas son discutibles. Por ejemplo, nunca opaques a tu jefe. Nunca. Es decir, tú puedes saber más que tu jefe, pero si tú quieres adquirir poder ante tu jefe, no lo opaques. Déjalo que él diga las cosas, déjalo que él se tome el atributo. Después, tú tienes algo cómo manipularlo y cómo manejarlo. Y sí, se presta para manipulación. Pero en última instancia, veía ayer alguien que decía, vamos a hablar de magia. Se define la magia como un conjunto de palabras y símbolos que expresados de determinada manera logran un cambio en la vida de alguien en el entorno. Ahora pensemos en un contrato para un proyecto. Son unas palabras, son unos símbolos que están descritos de determinada manera y que logran un cambio en la vida de todos nosotros. Un project charter, un plan de gestión de alcance. Eso es magia. Y el gerente de proyectos necesita hacer esa magia. El líder no puede ser una persona a quien sorprenden con los pantalones abajo. Y yo creo que uno de los principales aspectos del liderazgo es el ejemplo. Yo tuve alguna vez un líder técnico en un proyecto. Lo pusieron y yo no sabía este señor qué venía a hacer. No tenía ni idea del sistema que estábamos construyendo. No tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Pero lo pusieron ahí. A la semana le dije yo a mi jefe, hágame un favor, Fabiola. Yo a este señor no le voy a hacer caso, no le voy a reportar. Pero Mauricio, ese es el líder técnico. A mí no me importa. Si quiere, sáqueme del proyecto, si quiere, écheme de la empresa, pero yo a ese señor no lo reporto. Yo no le voy a reportar a un señor que llega a las 9 de la mañana, se va a las 11 de la mañana, vuelve a las 3 de la tarde, se pone a jugar solitario y a las 5 de la tarde se para y dice, bueno muchachos, para mañana esto, y esto, ¿no? Nos vemos. No le voy a reportar a él. Yo no le voy a reportar a quien no demuestra con el ejemplo que realmente es un líder y es un líder técnico. El señor no sabe ni dónde está parado. A los 2 meses lo sacaron. Nunca le reporté. Entonces, ¿qué clase de líder eres tú? René tiene una anécdota muy interesante de cuando él llegó a un proyecto y el líder técnico del proyecto no le quería ni hablar. No creía en él. ¿Qué clase de líderes había tenido antes esta persona? ¿Qué clase de gerentes de proyecto? Entonces, realmente el liderazgo es algo que hay que cultivar. Sí, hay líderes natos. Yo no creo que a Adolfo Hitler le hayan enseñado en ningún lado cómo ser un líder, la oratoria que lo caracterizaba. ¿Sí? Pero otras personas que no nacimos con eso, necesitamos desarrollarlo. Y debes ser consciente
en tu desarrollo del liderazgo. Lee, practica, lidera tu vida, lidera tu casa, lidera el proyecto. Bueno, desde el punto de vista ágil, el liderazgo lo llamamos como un liderazgo servicial, ¿no? El líder no es una autoridad que tiene una oficina, como tú decías, de 500 metros cuadrados y 3 secretarias. El líder es alguien que está metido en la trinchera con su gente y que hace que las cosas funcionen. ¿Cómo vas a transmitir esa visión si tú estás lejos? Si tú les dices hay que trabajar el fin de semana y tú te vas el fin de semana para Cartagena y los dejas a ellos trabajando. Entonces ahí es muy importante tener compromiso, que es una de las 3 Cs del liderazgo, ¿no? El compromiso, que se te note, porque el compromiso no lo vas a ganar en tu gente si tú no lo ofreces primero. Ejemplo, como decía Mauricio, trabajar en colaboración con tu gente. Si tú no, la segunda C del liderazgo, si tú no colaboras, si tú no confías en la gente y empoderas a la gente, no van a verte bien como un líder. Vas a ser un jefe al que hay que obedecer. Y si tú contratas personas valiosas y la única opinión válida es la tuya, ¿para qué contratas? ¿Mm? Trabaja tú solo. Bueno, y lo otro es una comunicación grande, ¿no? Una muy buena comunicación, que es la tercera C de las 3 Cs del liderazgo. Y ahí debajo de esa comunicación hay algo, y es confiabilidad y confianza. Si un líder no es capaz de tener el confiabilidad, no va a poder generar confianza, y si no genera confianza, no va a tener compromiso de su gente y no va a haber colaboración. O sea, debe ser confiable, y eso es algo de lo más importante que yo dejaría aquí en liderazgo. Siguiente, Mauro, que si no nos alargamos mucho. Y vamos ahora con el trabajo en equipo. Tú, René, eres experto en esto. Yo soy loco por el trabajo en equipo y creo que es fundamental. Creo que, creo no, el mundo nos ha demostrado que el trabajo, cuando éramos baby boomer, casi baby boomer tú y yo, que cada uno trabajaba por su cuenta, y eso estaba bien, y sacábamos productos nuevos en 3 años, en 4 años, y eso estaba bien para ese momento. Pero en este momento tú no puedes pensar que un producto lo vas a sacar en 6 meses o en 3 meses, trabajando tú solo, cada uno por su cuenta. Es imposible. ¿Por qué? Porque es que el trabajo, cuando se hace por separado, se suma. Claro, todos los trabajos suman, pero el trabajo en equipo es exponencial. Multiplica el trabajo de todos y hacen que sea mucho más que la suma del trabajo de uno más la suma del trabajo de otro. Es mucho más rápido, es mucho más, evoluciona mucho más rápido. Y al evolucionar más rápido, se adapta al cambio. Por eso es que el trabajo en equipo debe ser, y repito por tercera vez, debe ser algo que se desarrolle en las compañías. Para tratar de llevar los equipos a equipos de alto desempeño, que es lo que uno siempre quiere cuando tiene un trabajo en equipo, cuando está formando equipos. Allí hay algo interesante que para que miren en detalle si quieren, que es el modelo de Tuckman de trabajo en equipo, que tiene, originalmente tenía cuatro niveles, 4 fases, y que luego se le creó una quinta, ¿no? Eh, entonces pensar en que un equipo empieza y se forma, luego cuando se empiezan a conocer, empiezan a trabajar, surgen problemas de comunicación y entran en conflicto, ¿sí? Y cuando realmente se comunican y ven ese conflicto, entonces empiezan la normalización del trabajo y empieza a subir el performance, el desempeño. Cuando seguimos trabajando sobre ese equipo, entonces llegan a un nivel de alto desempeño. ¿Ok? Eso es muy bonito verlo en un equipo, es muy bonito verlo. Y realmente se enamora uno de los equipos cuando lo logra, ¿no? Cuando los equipos lo logran, porque eso no es un trabajo solamente de uno como coach, sino que es un trabajo de todo el equipo. Todos tenemos que hacer trabajo, porque hay problemas de comunicación, de egos, de procesos, de trabajo, de herramientas, hay un montonón de cosas que solucionar ahí. Y llega un momento, lastimosamente, cuando un equipo se disuelve. Y eso es duro, porque cuando un equipo llega a trabajar realmente en alto desempeño, se,
se coge un cariño y es como si fuera la familia, es algo complicado. Entonces, eh, llega la disolución, que es como el quinto nivel, hay que procesarla, porque muchas veces he visto, me ha pasado en equipos, que el equipo se disuelve porque hay que formar otros equipos para otros proyectos y la gente prefiere irse a veces de las organizaciones. Es tan duro el choque que prefieren irse a veces. Es increíble, porque no quieren trabajar con otras personas y bueno, hay que también hacer coach allí, ¿no? Pero eso es importante. Eh, para formar equipos de alto desempeño, a mí me parece muy importante tener en cuenta las 4 Cs del equipo. Dirán que a René le encantan las Cs, pero bueno, las 4 Cs de los equipos. Hay que ver el contexto, los equipos, así como, así como los marcos de trabajo no son recetas, los equipos tampoco son recetas. Yo no puedo pensar que tengo equipos iguales para situaciones iguales. ¿Por qué? Porque es que los equipos deberían ser multifuncionales, o sea, deberían poder solucionar el problema al cual se enfrentan, independientemente, o sea, solo ese equipo debería tener todas las herramientas. Y si yo voy a ir a la luna, es diferente a si yo voy a construir una página web o si voy a gerenciar una campaña de publicidad de Ecopetrol. ¿Ok? Y en Ecopetrol una campaña de publicidad es distinto a explorar un pozo y luego a ponerlo en la etapa de producción. Puedo usar herramientas distintas. También debería tener personas diferentes. Entonces el contexto me lleva a la composición. Ese contexto me indica que la composición debe ser adecuada al problema que va a solucionar. ¿Listo? Luego yo tengo que asegurarme en la tercera C que el equipo sea competente. Ya sea en la contratación, una buena contratación, o sea que yo forme el equipo continuamente. Igual, en un mundo que cambia tanto como el nuestro, los equipos tienen que cambiar todo el tiempo. Tienen que aprender todo el tiempo. Yo tengo que llevar a mi equipo a que sea aprendiz de tiempo completo. Cada una de las personas y el equipo como equipo. Deben tener competencias apropiadas para lo que están solucionando, para la situación, para cada problema que tienen al frente. Y por último, como ya dije, el cambio, la C de cambio. Tengo que desarrollar habilidades pensando que el equipo no se meta en esas ideas de, es que yo lo hago así hace 20 años. Hay cosas que pueden estar hechas hace 20 años y están bien, pero eso no significa que porque estuvieron bien hace 20 años estén bien para el momento o para el futuro. Son dos cosas distintas. Entonces, todo el tiempo nos retamos, más mentalidad lean, ¿no? Todo el tiempo nos Ujú. retamos, nada es perfecto, vamos hacia lo perfecto, pero no existe la perfección, lo sabemos. 1% mejor cada día. Eh, yo creo que un equipo debe ser definitivamente autónomo, ¿sí? O sea, debe tener un nivel de autoorganización en el cual se empodere para que tomen decisiones. Yo no puedo tener 10 niveles distintos de toma de decisión de aquí hay una idea y luego otra idea y luego otra idea y luego otra idea y entonces voy subiendo del coordinador al director, al gerente, al vicepresidente, al presidente, a la junta directiva y pasaron 6 meses o pasó un año para tomarse una decisión de algo que podía haberse tomado en una semana en un equipo al cual yo empoderé porque le creo a ese equipo, porque tiene la autoridad. ¿Ok? Y hay algo muy importante de los equipos. Los equipos deben ser pequeños. Los equipos deben ser pequeños porque resulta que los equipos, eh, los humanos tenemos canales fijos de comunicación, tenemos muy pocos canales de comunicación que podemos mantener abiertos. ¿Sí? Tenemos muy pocos canales de comunicación que podemos mantener abiertos. Entonces, cuando tú abres muchos canales al mismo tiempo, trabajas con 50 personas, los canales se vuelven exponencialmente complejos. ¿Ok? No puedes hablar creativamente, profundamente, inteligentemente con 50 personas al mismo tiempo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en Scrum, basado en esos estudios científicos, se manejan equipos de hasta 10 personas máximo. ¿Ok? Porque hasta ahí los canales de comunicación son los más apropiados. ¿Listo? Eh, mi recomendación, tenemos que seguir aprendiendo. Acá ya les di varias cosas, ¿no es cierto?, del trabajo en equipo.
es difícil, es un proceso de adaptación. Nadie viene trabajando en equipo de nacimiento, nadie viene ya listo para funcionar, ¡pum!, lo depositaste en el sitio y ya empezó a trabajar. No, es un proceso que requiere trabajo. Y el cambio eso es complicado, ¿no? A los humanos nos cuesta el cambio. No porque seamos malos o perezosos o mediocres, no, no, no. Es una situación mental. Y tenemos que enfrentarnos a eso con naturalidad. Tenemos que saber que ahí está, así somos. Entonces hay que hacer un proceso de cambio para ir hacia allá. La gente no, porque tú le digas, vas a trabajar en equipo, abra cadabra, no, no va a pasar, Mm. ¿ok? Es un proceso que necesita acompañamiento, diagnóstico y pues ir hacia allá, ¿no? Eso quisiera compartirles de trabajo en equipo, muy importante, me encanta. Hay un curso por ahí que tenemos que es muy interesante con acompañamiento en consultoría en trabajo en equipo, porque es un tema muy, muy duro. Y este trabajo en equipo se conecta con el liderazgo. Ya lo dice, lo está diciendo Yamile. La habilidad del líder le permite conocer tanto a los equipos y los ayuda a fortalecer sus debilidades y lograr los objetivos. Sí, El señor. líder debe ser como el papá, la mamá, el amigo, el confidente, el rector del colegio, el prefecto de disciplina, porque es la persona que debe conocer con quién está trabajando. En un equipo no podemos ver a las personas como unidades de producción altamente especializadas. Son personas. Aquello de que los problemas de la casa se dejan en la casa y los del trabajo se dan en el trabajo es la mentira más grande de la vida. Imagínate, imagínate tú que llegues a tu casa esta noche y encuentras a tu pareja con otra persona en la cama. Mañana no vas a llegar al trabajo feliz y dichoso, vamos a dar lo mejor que viene el trabajo. Wipiti, sí, ya lo No, dejé eso colgado en el, eso se quedó en en el la hall. casa. Yo aquí soy profesional. Y miren, un error que muchas organizaciones cometen, y muchas personas, es decir, para eso trabajamos con profesionales. Como si ser profesional eliminara de raíz los sentimientos, Ajá, la humanidad, la alegría, la tristeza y solo se enfocara en producir. Eso es mentira. Y si hoy tuviste un problema gravísimo en el proyecto y tu puesto está tambaleando, tú no vas a llegar a la casa a decir, no, mi amor, todo está perfecto, ven, pasemos una deliciosa noche romántica. No, entonces, cuidado con eso. Son personas y hay métodos que nos ayudan a conocer más a esas personas. Está el método DISC, está el método MBTI, está la jerarquía de Maslow, que son muy de la psicología, pero tú debes dominarlos, debes conocerlos. Y eso te ayuda a conocer más con quién estás trabajando. Aquí claro. dice Marco, 16 personalidades, importante y es mágico. 16 personalidades en MBTI. Estoy 100% de acuerdo con usted que los equipos deben ser pequeños y cada equipo debe tener un objetivo. Solo ellos son los que tienen la evaluación y las soluciones. En cada equipo debe haber un vocero. Ese vocero debe presentarse en las reuniones de los comités de proyectos porque son indispensables para ir conociendo las cosas y las complejidades del mismo. Muy bien. Sí, dice Sí, señor. Marco también, las minutas de los equipos deben estar siempre presentes. Son los causales de las anotaciones de los imprevistos. Ok, absolutamente de acuerdo, dice Atilio, con la descripción del tamaño del equipo para poder ser ágil, productivo, eficaz y eficiente. Ok, Perfecta creo que es en Google, esa donde frase. tienen la regla de la pizza. Tú no debes tener una reunión más grande de lo que alimenta una pizza, ni que dure más de lo que dura una pizza. Y eso es parte justamente de las comunicaciones. Y la comunicación es de lejos la principal habilidad que el gerente de proyectos debe desarrollar. Partiendo desde una base, así como existe, como hablábamos ahora, de la distancia de poder, también hay esquemas en el lenguaje y en la cultura. Los idiomas asiáticos son altamente metafóricos. Los idiomas occidentales son específicos. ¿Sí? Si conocen Korean Airlines, hay algo muy curioso en la historia de la aviación. Korean Airlines era la aerolínea que más accidentes ha tenido en el mundo. Y a finales de los 90,
Ellos tenían 2 accidentes por año. Imagínense una aerolínea que los aviones se estrellen 2 veces al año. Y no era porque los aviones estuvieran defectuosos ni por mantenimiento, era únicamente comunicación. En Oriente, la comunicación tiene una responsabilidad de entendimiento en el receptor, no en el emisor. En Occidente, la responsabilidad de que la comunicación se entienda está de parte del emisor, no del receptor. Y eso genera una inmensa diferencia. Imagínense el piloto del avión de Korean Airlines diciéndole al copiloto, ¿no te parece que el suelo se está acercando demasiado rápido? ¿No te parece que huele a asfalto? Oye, creo que el suelo no está en el nivel donde debería estar. En vez de decirle, pues madre, nos vamos a estrellar, suba. Y en Korean Airlines solucionaron el problema de los accidentes con un primer ejercicio. De ahora en adelante, solo se habla en inglés en la cabina. Se eliminó el coreano, se habla en inglés. Y se habla en inglés porque el inglés es específico, el inglés es claro. Y mucho más claro que el español. El inglés tiene muchísimas más palabras que el español. En español yo puedo decir, se rompió el vaso. El vaso solo no se rompe. Usted lo soltó, usted lo tiró al piso. No, es que se me cayó de las manos. El vaso no le saltó al piso desde sus manos. Usted lo soltó. Y tenemos un gran problema con asumir la responsabilidad gracias a nuestro mismo lenguaje. El proyecto se atrasó. ¿Han escuchado eso alguna vez? El No, el solito. proyecto no se atrasó. Usted lo atrasó. Usted no levantó el alcance. No es que el alcance estaba mal definido. El alcance lo definimos mal. Es que el producto salió con defectos. No, el producto lo hicimos con defectos. La comunicación debe ser clara. Yo soy supremamente semántico en la comunicación. Y eso tiene una connotación muy grande. Porque entre más claros seamos con la comunicación, menos lugar hay a ambigüedades. Y necesitamos asumir la responsabilidad en la comunicación. Tú puedes siempre rastrear cualquier problema que has tenido en un proyecto a un punto en el que alguien no se comunicó con alguien sobre algo importante. O si no, piensa en la infidelidad. ¿Dónde estuvo el problema? En la comunicación. Es que ya no te quiero, es que ya no me gusta, es que quiero no sé qué. ¿Sí? La comunicación tiene además varios niveles y siguiendo con el ejemplo de las CES de René, ¿sí? La comunicación revierte, primero de todo, compromiso. Necesitamos tener el compromiso de las partes para comunicarnos adecuadamente. Hay un subconjunto de la comunicación que es el conflicto y el conflicto se aborda dependiendo de 2 dimensiones. ¿Qué tanta importancia me doy yo y qué tanta importancia le doy al otro? Y ahí empiezan a aparecer formas de enfrentarse al conflicto y de generar la comunicación. Hay una forma que se llama suavizar, donde la persona le dice a la otra donde hay un conflicto, está bien lo que tú digas, yo hago como tú quieras, no hay problema, pero esa persona no se está dando a ella misma la importancia. Y al otro lado está el forzar, donde la persona lo hace como yo digo o lo he hecho. Yo soy su jefe, lo hace como yo digo, pero es que está mal, lo hace como yo digo. Tampoco hay comunicación, se rompe. Y está el compromiso, donde ambos nos comprometemos, pero inherentemente hay una desconfianza. Porque listo, yo muevo acá, muestre a ver hasta dónde movió usted, listo. Ahora yo muevo acá, muestre a ver hasta dónde movió y el otro está en las mismas. Ah, usted movió acá, ahora sí me muevo. Y esa desconfianza no permite tampoco que el conflicto se solucione. ¿Cuándo se aclara esto? Cuando confrontamos. Y confrontamos no es de venga, no. Confrontar es, estas son mis cartas, esta es la situación, cuáles son las suyas, esto no es negociable, esto sí, solucionemos el problema. Claro.
que es La parte de la comunicación comunicación. también tiene un gran componente eh, personal. Piensa en esto. Supongamos que hacemos, que empezamos a hablar acá y no me están viendo. Si no me están viendo, yo puedo estar haciendo cualquier gesto, puedo estar hablando aquí con alguien, puedo estar aquí jugando en el celular a la vez que estoy hablando. ¿Cuántas veces no cometemos el error de acercarnos a la comunicación sin darle a la persona el 100% de atención o sin demandar el 100% de atención de la persona? Y eso es válido en el trabajo, en la vida, en la familia, en las relaciones. Siempre dale a la persona el 100% de tu atención. Cuando tú estás pensando en qué le digo a la persona porque me está diciendo esto, le voy a responder esto, y le voy a responder esto, y le voy a responder esto. ¿Dónde está el 100% en ti? No estás escuchando a la otra persona. Debes ser un mago de las comunicaciones, definitivamente. Y gran parte de la comunicación está también en falsas creencias que tenemos. Por ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico ha sido uno de las grandes maravillas del mundo moderno, pero también de los grandes problemas de muchas organizaciones. Si tú eres de la persona que primero manda un correo y tiene correos que son sábanas de correos que hace 3 semanas cambiaron de asunto y han cambiado de asunto 4 veces, pero el asunto sigue siendo el mismo, revisar urgente, ¿sí? Estás teniendo una inmensa falla en comunicación. Todos hemos tenido situaciones en las cuales viene un correo larguísimo y podríamos solucionarlo con una llamada, o hacemos una reunión inmensa y podríamos solucionarlo con un correo. ¿Cómo manejamos adecuadamente las comunicaciones? ¿En qué medio nos enfocamos? La comunicación debe ser la más clara posible, y lo dice Elon Musk. Inclusive, si algún gerente se enfoca en solucionar problemas a través de la cadena de mando y yo encuentro que está buscando reforzar la cadena de mando en vez del camino más corto para que se solucione el problema, pronto se encontrará trabajando en otra parte. Siempre la comunicación debe ser directa. Hace unos días me decían, pero es que yo no pongo todo ese detalle en el Project Charter por la inmediatez de la comunicación. Ojo, una cosa es inmediatez de la comunicación, que llegue rápido. Otra cosa es claridad de la comunicación. Y si tú hoy evitas 2, 3 palabras en un Project Charter, esas 2, 3 palabras te costarán meses adelante. Y eso es totalmente realidad. Ok. Esas Bueno, son, imagínate sí, que sobre la comunicación, que, que tú llegas y haces lo contrario, Mauricio, y te pones a adornar el Project Charter. uy, sí, Y entonces fatal. le pones adjetivos hermosos y eso parece una novela de romántica del siglo XVII. Entonces, del siglo XVIII. Entonces el tema es, oye, eh, no, eso tampoco es tener buena comunicación, ¿no? La comunicación no se da en términos de cantidad de palabras. En agilismo pensamos que la responsabilidad de la comunicación es de ambos. Yo soy responsable de lo que emito, quien está recibiendo es responsable de tener 100% su atención empática puesta en lo que yo estoy diciendo, y los dos somos responsables de lo que la otra persona entendió. Entonces, no es yo emito como si fuera una emisora y usted reciba que usted es un radio al otro lado. No, señor. ¿Usted qué entendió? Entendí tal Ujú. cosa. No, señor, eso no es. Lo mismo al otro lado, participación activa. Oye, no entendí esto. Oye, ¿me explicas esto? Oye, ¿qué quieres decir cuando utilizas esta palabra? Es una comunicación activa y la comunicación activa es de ambos Y canales. pensemos en Ambos esto. canales. En este webinar hay personas de diferentes países. Imagínense que yo empezara a hablar con la jerga colombiana. Las personas de Venezuela, de México, de España, no nos Claro. entenderían. Si ustedes empiezan a hablar con su jerga, personas de otros países, inclusive personas de otra región de su mismo país, Solamente no de la nos van a sí, entender. La correcto. comunicación debe ser llevada al nivel más neutral que nos permita que todos nos comprendan.
Por eso es que escucha uno mucho y lo veo mucho cuando vamos a proyectos. ¿Qué es el proyecto? Solución tecnológica de implementación para una solución tecnológica es un martillo. Una solución Cualquier cosa. tecnológica es una piedra con un palo. ¿Qué es? Es un software. Bueno, ponga software. Ya, no solución Sí. tecnológica. Ve uno mucho en contratos estatales, ¿no? Contrato para gestionar la articulación de esfuerzos aunados de las entidades. ¿Qué significa eso? No tenemos ni idea. Y así mismo son los proyectos. Luego no se sabe qué estamos haciendo. Claro. ¿Sí? Bueno, Mauro, se acabó el Y tiempo. esos son errores, errores que cometemos y errores que vamos a poder solucionar. Y nosotros llevamos a cabo hace 8 días un Sí. maravilloso workshop. Cómo Tony Stark nos invitó a innovar, errar y mejorar. ¿Cómo nos inspiró a esto? Y queremos invitarlos a nuestro curso exclusivo, Project Management by Mistake. Un curso sobre el método Project Management by Mistake, donde vas a poder conocer, aplicar y llevarte a tu organización de primera mano el método que hemos desarrollado para lidiar con el error, evitar que se cometa y fuera de eso, hacer del error una fuente de crecimiento para tu proyecto, para la empresa y de potenciación de la productividad del equipo y de la organización. Este Revive marco el de webinar trabajo, acá. este marco de trabajo se pega, trabaja colaborativamente con cualquier marco de trabajo, metodología, proceso que sigas. O sea, es independiente del modelo. ¿Ok? ¿Qué decías? Sí. Puedes escanear este código QR y revivir el webinar acá y ahí mismo. Tenemos unos bonos exclusivos que ya no alcanzamos a decírtelos. Entra al sitio, conócelos, aprovecha este curso y nos vemos. Y algo muy importante, antes de cerrar, Projectical ha desarrollado una membresía especial, la membresía Project Management Elite. Una membresía que a lo largo de 12 meses te lleva por 3 programas para nivelar, profundizar y escalar tu conocimiento, tus prácticas y tus habilidades como gerente de proyecto. En esta membresía acaban de abrirse 3 cupos más. Tú en esta membresía vas a encontrar un programa nivelador donde vamos a nivelar tus conocimientos por lo alto, un programa avanzado donde vamos a profundizar en aspectos de la gestión de proyectos que muchas veces son los más descuidados y vamos a elevarte a nivel de gerente de proyectos élite. Hemos abierto Eh, 3 cupos más, le estamos dando prioridad a nuestra lista de espera y si te interesa el programa, vamos a invitarte a que te postules porque no es un programa para todo el mundo. Nosotros seleccionamos quienes participan en el programa. Postúlate en este enlace, escanea este código y te esperamos. Vas a recibir una llamada nuestra si fuiste preseleccionado para participar en esta membresía. Una membresía que te va a llevar a un nivel de gerente de proyectos de élite. Mauricio, René, que quieren ver el anterior código el QR. anterior, acá está, Un momentico y luego para el volvemos workshop. a este sí, para que lo tengamos ahí con más tiempo. Eh, mm, esto élite súper bueno, genial. Projectical tiene unos contenidos, unos cursos y unos servicios geniales. De hecho, mis cursos están metidos dentro del plan de élite para que sepan. Sí, Y lo que nosotros nos inventamos con Mauricio de Project Management by Mistake es algo que nos encontramos en la vida práctica. Es un tema muy práctico que ya vamos en la tercera edición, la tercera versión, y hemos ido metiéndole herramientas, así como se creó Scrum, metiéndole herramientas que nos hemos encontrado por estudios científicos y por temas prácticos de nuestra vida como gestores de proyectos, que ya llevamos como 30 años de experiencia entre Mauricio y yo. Entonces, súper invitados. Ese workshop estuvo muy bueno, no se lo pierdan, revívanlo. Eh, También allí hay mucha información de valor, aparte de que quieran inscribirse o no al curso. En el webinar hay mucha información de valor, de verdad.
Bueno, René, un placer, como siempre, tenerte acá. Muchas gracias por esta tertulia y a ustedes por su presencia, por acompañarnos cada miércoles. Nos vemos el próximo miércoles en el otro webinar donde vamos a hablar de el cronograma no se hace para que guste, se hace para que se cumpla. para Va a que haber un se taller y va a cumpla. estar, creo que, genial. Muchas gracias. René, un abrazo, Gracias, hermano. Mauricio. Abrazos. Hasta luego todos. Que estén muy bien.